ser moderadora, no animadora, pero igual para que todos contesten ahí, estén atentos para que no nos quedemos dormidos. Bueno, primero quiero darles la bienvenida a todas las personas que están acá y bienvenirles a el primer conversatorio de la jornada, que es Diseño de Juegos, un arte que crea productos culturales. ¿Un arte que crea productos culturales? Para que el Nico no me venga a pegar nada. Vamos. Entonces aquí hoy día tenemos a 3 invitados muy especiales. Tenemos a Pablo Céspedes, Diego... Vamos, aplausos. Diego Burgos y Matías Castillo. Entonces, hoy día vamos a estar conversando, voy a hacer una mini reseña, bueno, no una reseña, una mini introducción de quién es quién, pero primero en el conversatorio de hoy vamos a conversar un poco qué es, cómo nace la autoría de juegos, diseño de juegos y de dónde viene. Así que para esto tenemos a nuestros 3 participantes. Diego Burgos, quiero contarles que es un autor de diseño de juego y además también es diseñador de videojuegos. Él actualmente trabaja en Nimble Entertainment Games, que es una empresa de videojuegos internacional. Diego también se ha dedicado a la academia, ha sido profesor y director de carrera de diseño y cursos de videojuegos y diseño de programación de videojuegos en universidades nacionales y universidades internacionales. Es autor de juegos como Tough Calls Dystopia, que un aplauso porque ha sido... Es un juego que está en más de 5 idiomas, es todo un éxito. Alaka Blast, un juego en 2 idiomas, y Tough Calls, Emergencias y Desafíos. Actualmente, para el 2024, tiene 2 proyectos firmados y en producción, por confidencialidad, quizás ahí después Diego les cuente más, pero está trabajando en esos juegos. Así que un aplauso para Diego. También tenemos hoy a Matías Castillo, profesor de física, investigador, autor, editor y es fundador de la editorial SJS. Matías desde pequeño, fanático del ajedrez, también de la música, de la escritura, del baile, el canto, todo un artista. Tenemos aquí. Matías actualmente ejerce como profesor de física, además de sus labores de editorial, donde él es experto en especialista en estrategias lúdicas para el aprendizaje, donde su pasión y su curiosidad desde niño siempre y fanático de las mecánicas, bueno, es especialista en física, así que desde las mecánicas es donde trata de impartir y como difundir el mundo de los juegos de mesa a sus estudiantes. Es autor de juegos como Cóctel, Asesino en Serie y también Memorfe, con proyectos que también vienen para próximamente, como Let's Go Cadets, Chromosomics y Los Días del Sol Negro. Así que un aplauso para Matías. Por último, pero no menos importante, ese es el típico dicho, pero lo tenía que decir, Pablo Céspedes es diseñador de juegos, es también cofundador de Ludoísmo, donde se desempeña como desarrollador y editor desde el año 2008. ¿Ya? Había que decirlo también. Desde el amplio catálogo de juegos donde Pablo es autor, tienen juegos que van desde las premisas puramente artísticas como a juegos también educativos que tratan temas complejos y difíciles de como digerir, como temas como ciencias y derechos humanos. Tiene y es autor de títulos de juegos, bueno, son millones, así que bueno, 18, ya millones, 20.000, no sé. Voy a nombrar algunos, pero dentro de sus diseños está Primar,
que me encanta. Lo tenía que nombrar porque es un muy buen juego. Tú decides, Doggy Style, y también juegos de renombre internacional como Los Tesoros del Rey Pirata y Maze Escape, que también está en más de 5 idiomas, así que también juegos con un montón de éxito internacional. Pablo vive actualmente en Valdivia, así que juega de local. Tuve que aprender esa referencia porque no sé nada de fútbol, pero bueno. Ahora sí que les doy paso a que den sus presentaciones. Tienen 8 minutos, los voy a cortar porque voy a tener un cronómetro. Así que adelante, vamos a partir con Diego. Muchas gracias. Gracias. Aló, aló. Bueno, yo voy a partir hablando de qué es el diseño de juegos de mesa. Me voy a parar porque estoy como incómodo sentadito. Bueno, tengo 8 minutos, así que voy a hablar de qué es lo que es el diseño de juegos de mesa a nivel súper general, tratando de ahondar un poquito porque igual en esta instancia lo amerita, ¿ya? Pero para entender qué es lo que es el diseño de juegos de mesa tenemos que entender qué es lo que es un juego, ¿ya? Y me pareció algo súper interesante partir con una cita a un historiador que ya también citó el Nico, que es Huizinga, que fue uno de los primeros que se empezó a cuestionar qué es esto, qué es el juego, que empezó a analizar el juego como algo más serio, ¿verdad? Algo que nos define a los humanos. Y define al juego como una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales, que tiene reglas obligatorias, pero a pesar de que son obligatorias, todos los que participamos las aceptamos libremente, ¿ya? Es una acción que tiene su fin en sí misma, es decir, yo juego solamente para jugar, ¿sí? Y que va acompañado de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo en la vida corriente. Después de Huizinga, esto pasó el 38, han habido muchas más definiciones, pero me pareció oportuno partir con esta, porque este fue como lo primero, ¿ya? Y esto, el Congreso, también tiene como esa misma esencia. Y nosotros para entender qué es lo que es el diseño de juegos de mesa, tiene que ver con diseñar esto, diseñar eso, ¿ya? Pero es un proceso que es como una mezcla entre científico, porque es un proceso súper iterativo, ¿cierto? Nosotros hacemos pruebas, tenemos hipótesis, las probamos, las validamos, de repente están malas, y seguimos iterando, ¿cierto? Pero también súper creativo, ¿cierto? Tenemos que crear mundos, tenemos que crear mecanismos, sistemas, y que tiene como tu esencia también, tú dejas como tu sellito en las cosas que haces. Nosotros cuando diseñamos un juego tenemos que pensar en todas estas cosas, ¿cierto? Esto es lo que propone Jesse Chell, que otro autor, un seco, y propone esta tetrada de mecánicas, estética, tecnología, historia, y cómo todas estas cosas se tienen que apoyar entre sí, hacer sinergia, ¿ya? Es decir, qué mecánica hago para que apoye esta estética y qué estética hago para que apoye esta tecnología, cuáles son los componentes correctos para esta mecánica, etc., ¿ya? Y en base a todas esas cosas nosotros empezamos a responder qué es lo que es un juego, ¿sí? Entonces empezamos a responder las cosas que decía Huizinga, ¿sí? Es una acción, ocupación libre. Entonces nosotros tenemos que diseñar un producto que la gente voluntariamente quiera jugar. Entonces ahí empezamos a hacer mundos interesantes, arte llamativo, fantasías interesantes por vivir, que ocurre dentro de límites de espacios temporales. Es como se manipula el tablero, ¿cierto? Como en Maze Escape tenemos esta cosa. O esto va a ocurrir durante este intervalo. Este juego puede trascender de esta mesa, o puede ser... Pero esas son cosas que definimos al momento de diseñar. Regla absolutamente obligatoria y libremente aceptada. Tenemos que definir cómo tomo las cartas, cómo interactúan con las fichas, ¿sí?
acción que tiene un fin en sí misma. Jugamos por jugar, ¿sí? Diseñamos para que la gente quiera simplemente vivir esa experiencia, ¿sí? Que quieran disfrutarla, ¿cierto? Que va acompañado de un sentimiento de tensión y alegría. Entonces tenemos que diseñar juegos, significa diseñar cómo se genera esa tensión, cómo se va aumentando esa tensión, ¿sí? Cómo generamos la alegría. Y de la conciencia de ser de otro modo, ¿sí? Diseñar la fantasía que experimenta el jugador. Yo en este juego puedo ser un pirata, ¿sí? Puedo estar en esta comida donde hay alguien que está tratando de envenenarnos. Puedo ser este líder en un apocalipsis zombie, ¿sí? Todas esas son cosas que diseñamos y son parte de lo que significa el diseñar un juego. Eso. Gracias. Muchas gracias, Diego. Muy interesante. Vamos a conversar las preguntas después. Ahora vamos a ir con Matías. Así que un aplauso. ¿Esto cómo funciona? Bueno, para comenzar, les quería decir lo siguiente. Bueno, los juegos tienen algo que nos junta, ¿cierto? Algo que nos une en torno a una regla que asumimos con alegría. Nos lleva a pensar las mismas cosas y a sentir las mismas cosas por un ratito. A compartir experiencias memorables. A partir de las emociones que generan estas experiencias es que diseño juegos de mesa. Desde muy pequeño siempre he querido saber cómo funcionan las cosas, ¿cierto? Intentar comprender un poquito mejor la realidad. Y los juegos son un pedazo de universo metido dentro de una cajita, una recreación del mundo, ¿no? Una metáfora de este mundo u otros mundos posibles que están ahí en la mente de quienes crean los juegos. Pero sobre todo, son posibles cuando se abre la caja en quienes jugamos esos juegos. Por eso soy autor de juegos de mesa. Pero ¿qué es un autor? Que la Cami me puso nervioso con los 8 minutos, pero... Bueno. Ya, bueno. Ah, qué bueno. Bueno, entonces en esta presentación, ¿qué vamos a ver? Bueno, primero, ¿quién soy yo? De forma muy breve, la Cami ya estuvo hablando de eso. Luego vamos a pasar a qué es un autor, ¿cierto? Como etimológicamente, vamos a hacer una vista muy general de ser autor de juegos en el siglo XX y luego vamos a responder la pregunta, ¿no? ¿Por qué un juego tiene un autor? Entonces vamos, quería comenzar con esta cita, me parece interesante que la demos vuelta un poco, ¿no? De Marcel Duchamp, que dice: el arte es un juego entre los hombres y mujeres, le agregamos ahí, pero se le olvidó agregarlo, de todas las épocas, ¿sí? Pensar un poquito quizás en el juego es un arte entre los hombres y mujeres de todas las épocas. Entonces vamos a ver la etimología de la palabra autor, miren. Autor viene del latín que significa auctor, que significa fuente, instigador, promotor. Auctor viene de augere, que es aumentar, agrandar o mejorar. Y el sufijo tor, el que hace la acción como en doctor o escultor. Así que entonces autor no tiene que crear nada, ¿no? Solo tiene que mejorar algo que ya existía y luego promoverlo. Un autor innova. Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Vamos a comenzar con esta cita que me encanta para pasar a la siguiente parte que tiene que ver con el siglo XX, que es de un extracto de un poema de Jorge Luis Borges. Este poema yo lo conocí en una presentación que hizo Claudio Valdés, un amigo mío, en su exposición que se llama El jugador también es prisionero. Y dice: cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. Este es un extracto del poema Ajedrez de Jorge Luis Borges. Y justamente les quiero preguntar si es que alguien no conoce este juego. ¿No? Bueno, el Monopoly es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, ¿sí? Básicamente eso significa ese juego, monopolio. Ahora, ¿alguien lo conoce? ¿Sí? ¿Lo conoce? ¿No? ¿No lo conocen? Bueno, este otro juego criticaba los monopolios sobre los recursos naturales, principalmente la tierra,
¿sí? Quería sí o sí nombrar esto porque, bueno, ahora, acá están los autores de ambos juegos. Por una parte tenemos a Elizabeth Magie. Si bien es verdad que el juego tuvo éxito inmediato, apenas le reportó beneficio económico. Y por su parte tenemos a Charles Darrow, que patentó una versión del juego de Elizabeth sobre el tablero al que bautizó con el nombre de Monopoly. Elizabeth fundó la compañía Economic Game para la gestión y distribución del juego, y por otra parte los Parker Brothers ofrecieron a Darrow la producción y distribución de su juego. Ahora, para quienes no conocemos los juegos, es bien interesante que, por ejemplo, dentro de la versión del juego de Elizabeth, se planteaba que, de partida, no sé si a ustedes les ha pasado, pero el Monopoly, en las reglas, dice que el juego termina cuando estamos todos en bancarrota, ¿no? Bueno, en realidad en el juego de Elizabeth, el juego se acababa la quinta ronda y ahí contábamos quién tenía más o menos dinero, ¿sí? Así que una regla importante que se le olvidó a Darrow agregar. Y la otra importante es que en el juego de Elizabeth, en algún momento de la partida, nosotros podíamos decir, a ver, espérate. Parece que esto es un poco injusto. ¿Qué les parece si en vez de pagarle al dueño de la casilla, pagamos un impuesto único, ¿no? Y literalmente de eso se trataba el juego de Elizabeth, ¿sí? Bueno, esta versión, en la versión de Charles Darrow, se eliminó, se puso simplemente la regla de que el juego termina cuando están todos en bancarrota, y bueno, ya todos sabemos el resto de la historia, ¿no? Ahora, aquí quise poner una cita que me parece interesante. Si veo más, es parándome sobre un posavasos gigante, le puse, ¿sí? Así que esa va a ser la cita mía nueva. ¿Por qué? Porque, bueno, no les conté el final de la historia pero los Parker Brothers se hicieron de la licencia y curiosamente monopolizaron la idea de Elizabeth, ¿sí? Dijeron, bueno, tenemos que monopolizar esta idea para que funcione, y desde ahí en adelante solo existe, desde ese estilo de juego, la idea de Monopoly, y es curioso que el Gran Santiago también es de la idea de Monopoly, ¿no? De alguna u otra forma, el monopolio pasó a ser parte de nuestra cultura, ¿sí? El Monopoly es el juego por lejos más jugado en la historia, y yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo el juego con más versiones y más vendido por Hasbro. En 1991, Hasbro adquiere la que ya había sido una empresa adquirida, que había adquirido los hermanos Parker, y desde 1991 se hace con los derechos del Monopoly hasta el día de hoy. Pero 3 años antes de esa fecha, en 1991, se estaba firmando este posavasos, ¿cierto? Este posavasos, bueno, es muy importante para nosotros quienes nos consideramos autores de juegos, donde decía, ninguno de nosotros dará un juego a una editorial si nuestro nombre no está en la portada de la caja, ¿sí? Bueno, a mí me causó interesante haber preguntado eso, ¿no? ¿Qué pasaba si Elizabeth, por ejemplo, hubiese conocido a Alex Randolph, que si bien no es el que propuso la idea literalmente de firmar el posavasos, sí fue el que dijo, vamos a llevar este posavasos a Ravensburger, hizo una carta en realidad, y según cuenta la historia, él fue el precursor, y por eso Alex Randolph se le conoce como una especie de pionero dentro de la autoría de juegos, ¿no? Porque fue su ímpetu el que en realidad hizo que la editorial le reconociera nuestro trabajo como un trabajo de autoría, ¿sí? Bueno, y en nuestros días existe la asociación SAS, que representa los derechos de los autores y autoras de juego, apoya a autores y autoras de juegos noveles y aboga por fomentar, y esto me parece muy interesante que lo diga, el patrimonio cultural que constituye el juego en la sociedad, ¿sí? Se reconoce como tal dentro de la asociación, y no estoy seguro de lo que voy a decir ahora, pero a modo de la presentación me voy a tomar esa licencia. Reiner Knizia, supongamos que firmó ese posavasos nuevo, porque bueno, se hizo a nivel, no se firmó un posavasos porque no cabía tanta gente dentro de un posavasos, pero se hizo ese símbolo, ahora si ustedes quieren pueden ingresar a ser parte de la asociación. Creo que el precio es algo así como 50 euros, o algo así, no sé si anuales. Pero eso ya existe, ¿sí? Existe la Asociación de Autores y Autoras en nuestro tiempo. Ahora sí, entonces, vamos a Reiner Knizia. Navegando por la web encontré una entrevista muy interesante que se le hizo desde DeVir a Reiner Knizia y logré sacar estas 3 cosas que decía Knizia, ¿sí? Primero dice que los juegos son el espejo de la vida. Tiene que ir por ella con los ojos abiertos. Segundo, dice que ver qué es relevante para la gente y luego siempre trato de encontrar algo nuevo, ¿cierto? Y lo tercero es buscar algo que me entusiasma y luego trato de construir algo a su alrededor.
A partir de estas tres cosas, perdón, que trato de imaginar que estoy en una sala para que esto sea más fácil, tenemos lo siguiente. Bueno, vamos con la primera frase, miren. Los juegos son el espejo de la vida, tienes que ir por ella con los ojos abiertos. A partir de esa frase, se me ocurre a mí que podríamos poner un espejo, un ojo humano, ¿cierto?, para ver a través de ese espejo, y un retrovisor, porque bueno, el retrovisor es una función muy humana de cómo usamos el espejo para prevenir los riesgos, ¿cierto? Una funcionalidad muy concreta de cómo podemos usar este concepto. Nos quedamos con eso en el primer concepto. Vamos al segundo. Ver qué es relevante para la gente y luego siempre trato de encontrar algo nuevo. Entonces, bueno, aquí tenemos un montón de cosas. Hay una familia de mamíferos chiquititos que nos generan tanta ternura, comida, por ejemplo, las guerras, el amor no heterosexual, una explosión, bacterias, el mundo submarino, el universo. Y esa obra ahí que me causa mucha... Siempre he querido mostrarla, que se llama El amor, donde se presenta una estructura de dos adultos, un poco medio desteñidos desde el punto de vista como estructural, y al interior dos niños que se tocan y se encuentran las espaldas, ¿no? Bueno, esto vendría entonces de qué es lo relevante para la gente, ¿sí? Quedémonos con esta segunda idea. Vamos a la tercera. Ya. Bueno, la tercera sería buscar algo que me entusiasma y luego trato de construir algo a su alrededor. Entonces, por esta parte, fíjense que tenemos una estructura de un edificio, un iglú, que me parece también muy interesante pensarlo en este concepto, una teselación de baldosas hexagonales, el cerebro y el corazón, porque de alguna u otra forma nosotros cuando diseñamos estas dos cosas tienen que estar dentro de nuestro quehacer. Y esa foto que saqué cuando fui a Dubái del edificio más grande del mundo, ¿no? Fíjense cómo dentro del mismo concepto logra coexistir el iglú y también ese edificio gigante, ¿no? Y ahí para terminar tenemos entonces, uno, el reflejo creativo de la vida cultural y cultura, perdón. Los juegos son expresiones creativas que capturan la esencia de la vida y la cultura. Dos, interés y transformación social. Los juegos pueden tener un impacto significativo en la sociedad. Y tres, inspiración y configuración personal. La inspiración y construcción del juego definen la identidad del autor, ¿cierto? Entonces ahora vamos a tener estos tres conceptos: reflejo creativo de la vida y la cultura, interés y transformación social, inspiración y configuración personal. Nos quedará algo así, ¿cierto? O algo así, donde de alguna forma el concepto lo vamos a... Bueno, se me olvidó decir que íbamos a conjugar esos tres elementos, tengo que decirlo porque es parte del congreso. Conjugamos esos tres elementos, tenemos estas dos versiones que, bueno, podrían ser un prototipo, ¿no? Y para terminar, ahora sí o sí, ¿quién o qué es un autor o autor de juegos entonces? Me gustaría terminar con esta frase. A partir de lo que vimos, reconocí estas figuras dentro de los conceptos que tenemos y quiero terminar con esta frase que dice: los juegos son caleidoscopios a través de los cuales observamos el mundo. El orden, la configuración y la materialidad de ese caleidoscopio las define, constituye y construye su autor o autora. Muchas gracias. Muchas gracias, Mati. Estuviste perfecto en el tiempo, así que súper. Ahora vamos a pasar con Pablo Céspedes, así que un aplauso mientras descubre cómo poner el... ¿Cómo se usa? Ok, vamos a intentarlo. El de la derecha, ya. Bueno, primero quiero partir diciéndoles que estoy profundamente feliz de verlos a todos aquí, ver esta sala llena. Fue un sueño que ahora se vuelve realidad. Quiero darles la bienvenida a todos los que no le he dado la bienvenida a la ciudad de Valdivia. Disfrútenla, tomen harta cerveza, a los que les gusta, a los que pueden. Y disfruten la naturaleza también. Vamos a tratar de organizar alguna salida el día domingo, para los que se quedan, ¿ya? A caminar. Bueno, yo les voy a hablar de cómo se diseñan los juegos de mesa. Yo creo que la mitad de esta sala lo sabe, pero nunca está de más de recordarlo. Y es una de esas historias de ensayo y error, ¿verdad? Todos lo sabemos, cómo hemos sufrido con eso. A la hora de trabajar, ¿no? Entonces, sin querer dar consejos, porque lo que me pasa al hacer esta presentación es que me surgen muchos consejos, tratar de ayudar, ¿no? Pero lo que voy a hacer es tratar de hacer un punteo de las
de las labores principales que tienen autores y autoras de juegos de mesa a la hora de enfrentarse al trabajo. Podemos discutirlas después, si están bien, están mal, qué cambiarían, pero es hacer eso como una breve descripción de todas las labores que tenemos que hacer los autores y autoras. Bueno, también agregar que es de esas historias de ensayo y error, porque la labor misma está basada en una experiencia heurística, ¿no? Cada autor y autora de juego de mesa inventa sus propias formas de hacerlo. Y eso es muy bueno, eso es fundamental tanto en la ciencia, como decía Diego, ¿cierto? Y también en el arte. Cada artista inventa sus propias técnicas, sus propios métodos. Y los científicos, al probar sus hipótesis, también usan la heurística. Y son pruebas de ensayo y error normalmente. Tenemos una hipótesis, como lo decía Diego, ¿cierto?, que queremos probar. El trabajo en juegos de mesa es netamente eso. Entonces, bueno, yo soy de formación científica, yo soy biólogo marino, me hace mucho sentido, y también estudié artes visuales, entonces también me hace mucho sentido. Y creo que al escuchar a Diego me conectaste el cerebro con tu imagen de conexión de cerebro científico y artístico. Gracias, Diego. Y me hace mucho sentido con lo que les quería presentar hoy. Voy a partir citando a nuestro San Reiner Kniziak, que dice, ¿sí?, no tengo un proceso de diseño fijo, ¿ok? Todo lo contrario, creo que si se usara la misma fórmula, frecuentemente conduciría al mismo resultado. Encontrar nuevas formas de trabajar conducen a diseños innovadores. San Reiner Kniziak. Eso viene a apoyar, ¿no es cierto?, la afirmación que les hago con respecto a que es un método heurístico, ¿no? Bueno, aquí va a partir por ese lado allá. Nosotros llevamos harto tiempo trabajando con Víctor en nuestra querida y pequeño barquito llamado Ludoísmo, que ahí todavía sigue flotando y agarrando el buen viento. Y entonces, como les decía, vamos a hacer un punteo de las labores que yo creo, las labores labores y cosas realmente importantes que los diseñadores tienen en cuenta, ¿no?, a la hora de enfrentarse a la labor de hacer un juego de mesa. Primero, como lo habíamos dicho, el trabajo está enfocado en proponer una experiencia, ¿cierto? Como lo decía también el Mati y el Diego, es invitar, proponer una experiencia a vivir a nuestros públicos, a nuestros jugadores, ¿cierto? Y tener eso en mente es algo fundamental a la hora de enfrentarse a la labor misma y no perderla en el camino, ¿no? Eso es muy importante. La labor de tener eso siempre presente ya es un trabajo, ¿no es cierto? El centro del trabajo, como todos bien aquí los autores y autoras saben, ¿no?, y ya está descrito, es proponer esta mezcla original y atractiva, ¿ya?, de un círculo mágico que combine de manera muy meticulosa o bien hecha, ¿no?, la temática, o sea, de qué se trata el juego, algo que a mí me gusta llamar el arco lúdico, pero podemos discutirlo porque se me ocurre a mí y lo he discutido con Víctor, ¿cierto?, con algunos otros autores y autoras, pero esto del arco lúdico hace referencia a lo que hace el arco narrativo, ¿no? La propuesta de la experiencia está dada por objetivos, el conflicto, ¿cierto?, que me propone el juego, las opciones que tengo, ¿sí?, como jugador o jugadora a la hora de enfrentarme a lo que me propone el juego. Y, por supuesto, las recompensas, porque todos sabemos que los juegos de mesa son en sí una especie de maquinita de recompensas, ¿cómo decirlo? De motivación, exactamente. Gracias, Víctor. Siempre me ayuda. Bueno, y por supuesto nuestros queridos, bueno, esos son, ¿no?, temática, arco lúdico y nuestros queridos mecanismos, ¿ok? ¿Qué es lo que son los mecanismos en sí? Son cómo estos dos primeros se plasman en los componentes y cómo estos componentes interactúan, ¿sí?, mediante lo que llamamos reglas y procedimientos, ¿vale?, dentro de un juego de mesa.
Igual podemos discutir cada uno de los términos. Se pone medio teórico, pero ya, vamos. Ahí sí. Otra de las labores importantes, ¿cierto? Una de las primeras labores que tiene que hacer un diseñador y diseñadora de juegos es estudiar un poco, ¿cierto? O al menos tener en cuenta cuál es el fenómeno a abstraer, ¿no? Como nos dijeron nuestros compañeros, los juegos son una abstracción de la realidad, una simulación de una realidad, ¿cierto, Mati? Una simulación de la realidad, la cual tiene distintos grados de abstracción, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a esa abstracción necesitamos conocer esa realidad. Y una de las labores será conocerla, ¿no? Observarla. ¿Estamos en 2 minutos? Chuta. Ya, bueno, normalmente esta labor debería ser progresiva, en la cual nosotros tenemos unas directrices básicas, ¿verdad? De cómo nos vamos a enfrentar al juego, cómo nos vamos a enfrentar al diseño del juego, y vamos a ir incrementando en complejidad en la medida que diseñamos el juego, ¿verdad? Quise poner un ejemplo un poquito más nuevo, pero siempre vuelvo al caballo, el caballo está tan bonito. Lo que pasa es que estas directrices después desaparecen en el boceto, ¿sí? Parten como un boceto, pero luego ya se borran. Y a veces pasa que nosotros partimos con ciertas mecánicas o ciertos temas y esos después se caen, se salen, ya no son parte del juego. Entonces tenemos que borrarlos. Y a veces nos duele borrarlos, pero hay que hacerlo, ¿okay? Para terminar con un juego final. Bueno, el comienzo siempre está dictado por una premisa. Aquí podemos discutir harto con Pepe, ¿cierto? Con respecto a qué es lo que es la premisa del juego. A nosotros nos gusta llamar manifiesto a la primera expresión del juego, a la manifestación, ¿cierto? Cuando uno tiene esa idea brillante que dice, así, claro, está en la ducha y uno tiene un momento de iluminación, ¿no? Como que dice, no, claro, esto es lo que tengo que hacer para abordar esta temática o esta mecánica, ¿verdad? Que tengo. Entonces, el comienzo es una pauta, ¿no? Que nos obliga a ceñirnos a ciertos márgenes en los cuales empezar a trabajar. Ahí sí. Y luego derivamos en los 2 frentes de batalla principales que todos y todas tenemos, ¿cierto? A la hora de hacer juegos. El frente de batalla del prototipo y el frente de batalla del reglamento. A mí los prototipos me suenan algo así como lo de allá. No tiene por qué ser demasiado acabado mientras uno lo entienda y se lo pueda explicar a otros. ¿Estamos bien? Y el reglamento lo enfrento más o menos como ese monito. Los que conocen el meme podrán recordar en qué termina. Bueno, estos prototipos y reglamentos son el material de trabajo de nosotros y tenemos que tratarlos como lo que son, ¿no? El material de trabajo y no descuidar ninguno de los dos, ¿sí? Ya empecé a caer como en consejo. A mí me pasa eso. Bueno, digamos que son como los instrumentos y la partitura. La música no existe sin uno u otro. Bueno, ¿y qué nos permiten estas 2 cosas? Primero, interactuar con la idea subyacente y al mismo tiempo socializarla, entregársela a otros para que la prueben. Y esto es realmente la labor de los diseñadores y diseñadoras de juegos, probar una y otra vez. Por eso es una historia de ensayo y error. ¿Cómo? Así, a través del método iterativo, ¿no? El proceso iterativo, donde generamos las ideas, ¿cierto? Las formalizamos, las prototipamos o las redactamos y luego las probamos. Una vez que las probamos, debemos evaluar los resultados de esas pruebas y determinar si ese juego tiene problemas o no. Y una vez que tiene problemas, vamos a generar ideas nuevas para incorporar. Ya me pasé, ¿cierto? Sí, caleta. Nuevas ideas y las cuales volvemos a formalizar. Hacemos el prototipo 2, ¿cierto? Y redactamos el nuevo manual y vamos de nuevo a probar las ideas a la mesa de juego y evaluamos. Hasta que en algún minuto brillante y fantástico, todos ponen caras felices, hay risas en las mesas y decimos, este juego está ok. Ahí sí. Entonces, otro de los trabajos sería la relación que nosotros tenemos con los testers. Este es un trabajo que está bien invisibilizado y que me gustaría ponerlo en relevancia, porque es un trabajo difícil de mucha diplomacia y al mismo tiempo de conocer a las personas que prueban los juegos, o no conocer a los probadores, ¿no? A las personas que prueban los juegos. Es importante hacer esas distinciones, hay distintas formas de probar, distintas pruebas que hay que hacerle. Entonces es re importante esto, ¿no?
quiénes son los probadores y cómo me relaciono con ellos. Es un trabajo definitivamente. Y por último tenemos, casi por último, tenemos cómo interpretar los resultados también. Eso lleva muchos años de práctica, ensayo y error, saber qué es lo que me está diciendo un tester y entender por qué lo dice, ¿sí? No solo hacerle caso, sino que entender por qué lo está diciendo, por qué encontró eso de mi juego si yo no encuentro eso. Tal vez el error está en otro lado. Y bueno, eso es difícil, una tarea difícil, pero es parte de las labores lúdicas, de las labores de diseño. Y saber cuándo terminar, saber cuándo soltar el juego, cuándo está listo. También yo creo que muchos de los autores aquí, autoras, dicen, no, es que me falta, y pasan años de años probando el mismo juego. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que refinar. Saber cuándo soltar es una labor difícil. Y por último, presentar el juego, ¿no? Estudiar, a quién se lo voy a presentar, una labor más. El contacto previo es menos, pero igual es importante saber en qué círculos moverse, también podría decirse que es difícil. El pitch, y aquí quiero hacer como un contrapunto porque estamos acostumbrados a que tiene que ser un elevator pitch y tal vez deberíamos poner un poco de cabeza a esa idea. No sé si la industria es de elevadores, no sé, creo que no. Es más de una cerveza en el Bar Bundor. Y por último, las demos. Todos sabemos lo difícil que es montar una buena demo, ¿ya? Entonces, en este punteo de lo que es diseñar juegos de mesa, creo que podemos discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a todos por estar muy atentos. Ahora, Mati, ¿quieres decir algo? No, estaba hablando el micrófono. Ya, tenía un trabajo y lo fallé, pero no importa. Lo logramos. Bueno, ahora la idea es que voy a hacerles unas preguntas para que cada uno las responda y después vamos a pasar a la conversación con todos ustedes, ¿ya? Tengo una pregunta que un poco liga lo que los tres conversaron y también con la charla de Nico anterior. Es típicamente como la cultura se asocia al pasado, a las tradiciones, es como un fenómeno más social, es también como un concepto bastante abstracto y se liga como a un pueblo, a una nación, a un grupo de personas. Aquí ustedes mencionaron bastante como que el juego nace de la idea de un autor, de uno, tiene todo un proceso. ¿Cómo eso y cómo esto influye a la cultura y a la identidad que se plasma en el juego de mesa que ustedes están creando finalmente? ¿Cómo eso además alimenta hacia la innovación, hacia el futuro y finalmente, como estamos hablando como cultura, pasado, tradición, que yo vengo de unas raíces X, con una identidad X, cómo generamos algo nuevo, innovador, dentro de esa misma identidad? No sé si se entendió, creo que hablé como 7.000 palabras y perdón. Respondan. Dale, Mati, por favor. Está buena la pregunta, Cami. Sí, yo creo que, bueno, ahí hay un concepto que yo creo que difiere un poco, en el sentido de que, claro, asociamos cultura para atrás, pero la cultura es el reflejo actual también, ¿cachai? Como que, en el fondo, lo que tú estás haciendo, estáis plasmando todo eso que te formó para atrás y es el estado actual en el que está ahora la cosa. Entonces, creo que tus raíces, tu influencia, todo lo que consumí, la serie que estáis viendo en Netflix, todo eso te forma como un panorama general, como de cómo está la cultura aquí, ahora, para ti, ¿sí? Y eso es parte fundamental de lo que estáis creando, ¿ya? Y por eso también se van generando ciertas tendencias, ¿verdad? O sea, vemos como de repente, como que porque pasó, vemos muchos juegos de, no sé, de la naturaleza después de la pandemia, de mirar las estrellas, ¿ya?
¿Por qué? Porque son un reflejo de la sociedad que quiere escapar, ¿verdad? Entonces, nada, como que yo creo que impacta todo lo que nos rodea para plasmar cómo está la cultura en ese momento. Y con eso construimos para adelante, porque después nosotros mismos como producto cultural ejercemos influencia sobre otros. Entonces agregamos al contexto del otro también. Ya. Ya. Yo quiero retomar un poco mi presentación respecto a lo que tenía que ver con Elizabeth Magie, que creo que a mí me marcó porque todos podemos conocer esa historia más o menos de cerca o de lejos, pero leer el manual es impresionante. O sea, ella en su manual pone el impuesto único como una forma de mejorar su juego, ¿no? Como dice que el impuesto único es la solución a lo terrible que sería que alguien se adueñara de la tierra, ¿no? Entonces, a mí me parece que más allá del factor político, desde el punto de vista como panfletero que puede haber detrás de eso, sería interesante pensar cómo sería la sociedad si el juego más vendido no fuera Monopoly, sino el de Landlord Game, que era la versión de Elizabeth, ¿no? ¿Qué clase de sociedad hubiese de alguna u otra forma coexistido con esa otra forma de jugar, el mismo juego, ¿no? Y respecto a esto me gustaría argumentar un poco lo que estoy diciendo a partir de un paper que leí hace poquito, no sé si un paper, pero un artículo de Emiliano Aldegain, que es un argentino investigador de este tema. Él, no sé si conocen el juego This War of Mine, por acá. ¿Sí? Bueno, This War of Mine es un juego post-apocalíptico donde básicamente estamos a cargo de personas que conviven en ese contexto, ¿sí? Es curioso que en las mecánicas de ese juego, a la hora de intercambiar, el intercambio no es explícito, no vale una moneda. Básicamente yo ofrezco cosas y la persona a la que le quiero intercambiar cosas dice estoy de acuerdo, es muchísimo más de lo que me podrías dar, como que se pone contento cuando uno le da más de lo que requiere, ¿no? Y eso mezclado con que en el juego los personajes tienen emociones. O sea, si tú vas al supermercado, por ejemplo, y el juego es muy explícito al respecto, escuchas que hombres están abusando de una mujer y el juego es difícil. O sea, si tú te quieres, no podías enfrentar a dos militares en el juego, te van a matar. Entonces, generalmente lo que hice yo fue salir y llegué a la casa y la persona llega afectada, ¿no? ¿Por qué no hice nada en ese contexto? El personaje tiene menos energía, contagia a los demás de esa misma energía. Es impresionante cómo estas personas que diseñaron el juego tenían una postura política a partir de la guerra y de lo que las consecuencias de las guerras tienen las personas, pero sin embargo, y esto es lo que Emiliano se da cuenta, cuando uno intercambia medicina, por ejemplo, a personas que sí la necesitan muchísimo, por ejemplo, estoy en un contexto de una casa donde hay una persona enferma que necesita mucha medicina, el juego no castiga socialmente ni emocionalmente a la persona si es que yo me aprovecho de esa situación, ¿sí? O sea, esto no es trivial, o sea, a pesar de la postura política de los diseñadores del juego, ese elemento económico se les pasó, ¿no? Se les pasó que si hay alguien que necesita de la medicina, yo puedo aprovecharme de ese elemento sin tener ninguna consecuencia emocional al respecto. Entonces creo que sí o sí los juegos, los dispositivos que nosotros diseñamos tienen consecuencias culturales y yo diría que son como una especie de ciclo, ¿no? Yo meto una cosa ahí, el juego me devuelve algo socialmente y sí o sí hay una transformación y un circuito que va ocurriendo, ¿no? Entonces eso era lo que quería responder. Tengo aquí, gracias. Sí, bueno, como productos culturales, y bien dice el Mati, aportamos a la cultura, ¿cierto? Y nos nutrimos, como los juegos son un reflejo de realidades, una abstracción de la realidad, con más o menos abstracción, una simulación. Tenemos que nutrirnos de ella. Entonces nuestra historia, por supuesto que va a nutrir al juego, y el juego va a ser su pequeño granito de arena de aporte, ¿cierto?, a la cultura. Juegos como los que está citando el Mati son, yo creo que todos los conocen, ¿no? El que acaba de citar, y también el Monopoly, ¿no? También todos lo conocemos. ¿Y ha afectado a la cultura? Sí, ha afectado a la cultura. De hecho, es interesante, nuestros trabajos de venta de servicios, los primeros fueron siempre en
áreas de educación financiera y haciéndonos las preguntas de por qué siempre eran juegos de educación financiera. Por supuesto, la respuesta es Monopoly, porque Monopoly se vendía en los supermercados, ¿cierto? Se vende todavía en los supermercados, y las personas que trabajan en el área en el área financiera lo conocen y saben que pueden ocupar un juego para enseñar o generar dinámica, qué sé yo. Entonces, es muy lógico pensar de que, claro, es un juego de educación financiera. ¿Por qué? Porque ya existe uno referente gigante. Entonces, quiero un juego, ¿verdad? Es fantástico, por ejemplo, lo que está haciendo Within Play, que es llevar, ¿cierto?, la naturaleza de nuestro país o de nuestro sur, digamos, sur global, digo, a todas partes, ¿no? Entonces, ¿van a afectar la cultura? Lo están haciendo. De hecho, todo lo que pasa con el mundo fungi, ahí está. Entonces, sí, son pequeños granitos de arena. Y también se nutren de sí mismos. Y para eso quería hacer una cita. La cita a otro santo de mi devoción, que es Richard Garfield, el autor de Magic. Buenas, César. Los juegos evolucionan. Los nuevos toman características de los más queridos, de los juegos más queridos. Y que valga que dice los más queridos. Y agregan características originales. O sea, también se autonutren culturalmente. No sé si responde eso a la pregunta. ¿Sí? Ya, escuchemos al público. ¿Pueden responder muy rápido una pregunta? Porque tengo la última, que es, ¿cuál es la diferencia entre diseñador y autor de juegos o desarrollador? Porque algunos países usan una, porque otros otra. Pero respondan rápido porque si no me van a retar. En corto, esta discusión la tuvimos hace un montón de años. Hablamos, ¿cierto? Siempre cuando nos tomamos unas cervezas de más, hablamos de este tema y es súper divertido que el otro día Pepe de México decía, bueno, y los autores como dicen los chilenos, ¿cierto? Y está muy bien porque al final eso es lo que estamos haciendo. Y esto es muy personal, pero creo que tiene que ver con que la discusión es o se plantea así porque cuando hablamos a las personas que no son del mundo jugón, ¿cierto? Les decimos, no, yo soy diseñador de juegos, diseñador gráfico. Fin, se acabó, un diseñador gráfico. Pero no, pues lo que hacemos no es diseño gráfico. En inglés se entiende, porque es game designer, ¿verdad? Entonces el juego está primero, ¿cierto? Y el diseñador de juegos, diseñador está primero. Entonces por eso nosotros preferimos hablar de autor o autora, ¿cierto? De juegos, porque se entiende mejor, hay una relación, un nexo con el mundo de la literatura y lo que nosotros hacemos se parece a eso, ¿no? Se parece a eso. En corto. Y nada, para complementar un poco, sí, a todo lo que dijiste, y faltó uno de los actores que mencionaste, que es el desarrollador. El desarrollador es un trabajo complementario, tal vez, más que el del autor, ya que el desarrollador toma un juego de un autor y lo lleva al siguiente nivel. O sea, es como que lo trata de perfeccionar. Por lo general las editoriales tienen desarrolladores que ayudan a que el juego avance, ¿cierto? Así que ese es el actor que faltaba porque los otros quedaron excelentemente explicados por Pablo. Ya, pues estamos. Quería agregar algo chiquitito solamente, que no se me quería olvidar que el Nico nos dejó harta tarea para la casa y él habló de obra jugable y creo que para quienes diseñamos, para quienes autoreamos juegos, también lo veo así. También creo que nuestros juegos son obras jugables y bueno, eso estoy. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora vamos a... me voy a pasear por el público. ¿Alguien? No, yo puedo ir, ya que estoy moderando. Hola, y planteo esto a todo el público, en todo caso, como es la instancia. Cuando entiendo cultura, debe ser
posible expresar lo que es la realidad chilena a través de la cultura, ¿no es cierto? De cierta forma deberíamos poder incluso decir, estos juegos tienen ciertas características que hacen que sean de la cultura chilena, ¿no es cierto? Pero, como también lo plantearon en otras discusiones antes, esto tiene hartos ámbitos. Por ejemplo, se entiende que en cuanto al contenido, el juego exprese una individualidad única, ¿no es cierto?, del autor y también de su contexto social. Pero cuando nos vamos a la materialidad al estar muy enfocada a parecerse a productos extranjeros, ¿verdad?, a productos hechos en China, pasamos a participar dentro de esta globalización, que es bueno, es bacán. La globalización finalmente tiene muchos factores positivos, pero uno de sus factores negativos es que mata la cultura de la materialidad del juego. Porque si vemos las industrias indies de otros países, vemos que hay una riqueza en el producto que es fuera del contenido, que el contenido podría ser cualquiera, podría ser una copia de otro juego. Quizá en contenido no se destacan, no hacen un desarrollo cultural, pero sí en su materialidad. Y me pregunto, ¿cuánto estamos cediendo en cuanto a eso? ¿Cuánto estamos perdiendo de esa potencialidad? De tratar de parecernos a otras culturas, a otras cosas. Por ejemplo, en el cine, rápidamente, que tratar de parecernos a un estándar de Hollywood finalmente fue matando lo que hacía que cada película tuviera una característica en el grano por el tipo de trabajo que se hacía en el país sobre la película. Y que luego autores como en Fábula hicieron replicar no me acuerdo qué película, pero en el de los curas, que no me acuerdo cómo se llama. Pero finalmente son cuestiones intrínsecas dentro de la cultura que finalmente habría que preguntarse cómo poder rescatar o si qué tanto estamos dispuestos a perder. No sé si alguien quiere hablar. ¿Aló? Esto es más como un comentario extra que quería comentar, que me llamó mucho la atención la cita de Richard Garfield, sobre todo porque, claro, habla del amor, pero cuando vemos su segundo juego de cartas, pareciera que odió Magic, porque hizo un juego para romper, que no pudiera tener el meta que tiene Magic, ni que pudiera venderse las cartas por separado, etc. Y no sé, me pareció loco. Como eso también es una emoción muy fuerte, darte cuenta de algo que no te gustó y pelear contra ello. Y eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una consulta, bueno, bastante en general, ya que estamos acá todos, hay muchos autores entre nosotros. ¿Cuándo ustedes creen que está listo y ahí hay en la diapositiva, cómo ustedes saben cuándo está listo su juego? Porque esa es una pregunta que la verdad me ha hecho demasiado y lo veo que también está en uno de esos pasos. ¿Cuándo ustedes saben y cuándo lo notan, cuándo lo sienten? Eso. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. Ya. Nada, en mi caso es súper de la guata. Cuando tú ves, o sea, tienes que estar testeándolo harto siempre. Y no basta con que te digan, oh, esto está listo, ¿cuándo lo vas a tener? O, ¿cachai? Como que no basta con que te digan que, está entretenido, está bonito. No, o sea, es una cosa de percepción, de la guata, de la experiencia. O sea, yo creo que como autor, una de las habilidades que uno tiene que pulir harto, y que lo mencionó el Pablo también, es cómo interpretáis la mesa cuando están probando el juego, ¿verdad? No tiene que ver con lo que te dijeron al final. No tiene que ver con que se genera un par de risitas. No, tiene que ver con una con una percepción general y que si estáis logrando lo que queréis generar, si queréis que la gente se sienta
inteligente al hacer ciertas cosas, veis como que, voy a hacer esto para después hacer esto, y veis que como con eso tal vez no se rieron en toda la mesa, pero lograste que se generaran esas interacciones, y eso es lo que querís, ¿cachai? O sea, como que es una cosa muy, muy, muy de la guata, y haberlo probado harto, ¿ya? Eso. Justamente estábamos hablando de esto en el almuerzo, que yo creo que depende para qué estás haciendo ese juego, porque si lo que tú quieres es que tu juego sea vendido y no estás dispuesto tú a autoeditarlo, esa respuesta te la tiene que dar un editor. Distinto es cuando uno quiere interesar a un editor en su juego. Tal vez la pregunta sería, ¿cuándo está listo el juego? Bueno, también depende del editor, a quién le quieres mostrar tu juego, porque posiblemente hay algún tipo de editor que tú le muestres tu juego y se lo muestres a otro editor, y si es que fuese posible por contrato, por ejemplo, que dos editoriales trabajen en el mismo juego, tu juego va a ser distinto al final. Entonces, es importante eso. Es una pregunta difícil, pero creo que, a ver, lo primero que creo es que, y esto lo comparto con mi socio Vic, mi amigo del alma, es solamente existen juegos publicados, no juegos terminados, ¿ya? Y lo otro es que hay que hacer, creo, la pregunta inversa, cuando uno está dispuesto a soltarlo. Creo que eso es, o sea, por eso es soltar, no terminar. Por eso le puse soltar, porque es eso, es soltarlo, es como dejar, es como cuando uno le enseña a andar en bicicleta a un niño o niña, ¿no? Como que en algún minuto uno confía en que va a poder maniobrar esa bicicleta y pedalear y autopropulsarse y aprender a andar en bicicleta. Pero el minuto en el cual decide soltarlo, porque si no está bien, todavía no sabe, se va a caer, ¿cierto? Y puede dañarse, es algo que uno siente solamente. Entonces por eso es dispuesto a soltar. El juego nunca está terminado. Es cuando uno como autor o autora está dispuesto a soltarlo. Muchas gracias. Tenemos muchas intervenciones. Hay alguien que ya tiene el micrófono. Juro que no es nepotismo. Pero no sé si lo quieres hacer, así que... No, sí, la voy a hacer cortita. Quería comentar a propósito de la pregunta que surgió sobre el concepto de lo nacional y la cultura, que encuentro interesante haber trabajado con un autor de nacionalidad alemana un juego que culturalmente se siente muy latinoamericano. Es curioso haberse sentido visto personalmente por un autor que quizás no compartíamos nada en términos culturales, lo que se entiende normalmente por cultura, pero aún estaba ahí. Entonces, considero interesante el quizás abrirse a otras experiencias y a plasmar en nuestros juegos cosas que van más allá de nuestro cotidiano, no solamente la realidad en la que existimos, sino que quizás la realidad que queremos llegar a tener o llegar a impactar en nuestro medio cercano. Eso. Voy a ser rebelde y nos vamos a bypassar, así que vamos a una más. Gracias, Feño. Hola, hola, ¿cómo están? Pregunta para el soltero número 1. No. Ya planeando este chiste mucho rato. Bueno, no, es que quería preguntar un poco quiénes somos autores. Yo cada día, cada vez que voy a comprar pan, que estoy con mi hijo, que me acuesto, paso al baño, me siento autor. ¿Por qué? Porque siempre quiero crear algo. Me acuesto y de repente digo, eureka, se me ocurrió la solución a este juego que tenía en bodega hace 8 años. O hago un montón de juegos, de repente uno va bien, uno va mal, otro va mejor, otro va peor. Pero, ¿en qué momento decimos soy autor? Cada día me siento más autor. Cada día tengo 12 juegos hechos en maqueta con manual
y un montón de ideas anotadas en 30 libros más. Pero esa es la pregunta. Por ejemplo, la primera vez que yo fui, por ejemplo, a la Biblioteca de Santiago con mi primer prototipo, me pregunté, ¿soy un autor o soy una persona que se armó de cojones y les presentó el juego a los demás? Es una pregunta que me lo pregunto seriamente porque en un momento, por ejemplo, cuando hacíamos la zapada lúdica, invitábamos a gente que no hacía juegos de mesa y que se armó de cojones a reunirse con gente que no conoce y hacen un juego en un fin de semana. Ellos son autores. ¿En qué punto somos autores más serios o un autor de hice un juego para mi hija porque le gustaba este estilo de juego, pero yo se lo transformé y es un nuevo juego que comercialmente podría funcionar, pero no me interesa venderlo, me interesa que lo juegue mi hija porque me gusta ver a mi hija feliz? Eso, ¿en qué momento somos autores? No. Gracias. Gracias, Felipe, por tu pregunta. Es una pregunta difícil, pero y que tiene muchas respuestas. Creo que, a ver, ¿quiénes conocen a Felipe? ¿Es un autor? Respondido. No. A lo que voy es que al no tener una academia, al no tener un respaldo bueno, precisamente de lo que hablaba Nico, ¿no? Al no existir academia de juegos de mesa, no podemos dar títulos. Y los títulos se ganan con sangre, sudor y lágrimas. No, con iteración, con ensayo y error. Y eso, mientras más títulos hayas probado, ensayado y hayas trabajado y se lo hayas mostrado a la gente, y esa gente te valida como autor o autora, entonces eres autor o autora. Eso es. O sea, creo, por lo menos acá, en esta sala. Sí, yo creo que también estaba tratando de hacer como la analogía, como, no sé, un escritor o escritora, ¿cuándo es reconocido o se autorreconoce como escritor o escritora? Escribí un capítulo de un libro y eso me hace autora o autor del libro. Escribí un libro, si escribí un libro, no sé, infantil que tiene, no sé, 300 palabras. ¿Soy autor? Entonces, creo que tiene que ver harto con la autopercepción y creo que son procesos personales. Yo creo que el momento en que tú estás tratando de plasmar algo en un prototipo, ya estás identificándote como un diseñador, ¿cierto? Y un autor. Y claro, puede ser que toda esta asamblea te reconozca como autor, o puede que no. Y yo creo que la autopercepción es como lo que realmente importa, ¿cachai? Como que en el fondo puede que acá en esta asamblea de hoy día haya una persona que tenga muchos prototipos y esté ahí piolita, ¿sí? Le interesa, tiene interés en esta industria. Tal vez esa persona sí se percibe como autor y nosotros no lo conocemos todavía. ¿Esa persona es autor? Claro, ¿cachai? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la autopercepción, más que con la validación externa. En la presentación yo dije que en realidad autor era esa combinación de esas dos raíces, ¿cierto? Que era tor, el que hace, y au, que era como el mejorar. Entonces en realidad, mientras no tengamos una palabra como jueguetor, algo así, no, porque claro, el escritor es sencillo, ¿no? No sabe quién es. Entonces siento que ese proceso es difícil. Yo diría que, y creo que cuando hablaba de Charles Darwin, vuelvo a Elizabeth de nuevo, que a ese caballero al que hizo el Monopoly, ¿en realidad le interesaba ser autor del Monopoly? ¿O él tenía otra razón? ¿No? Siento que, ¿qué hubiese pasado si, porque a Elizabeth sí le interesaba que el mundo supiera que ella había hecho el juego? Entonces creo que ahí hay una relación interesante que nuevamente tiene que hablar, tenemos que volver a lo que dijo el Nico, ¿no? Como en qué medida nosotros estamos entregando algo a la comunidad,
O sea, si yo entrego algo que a mí no me importa, no me va a importar ser el autor. O sea, si yo quiero hacer un juego para mi hija, ¿cuándo más me va a importar ser el autor de ese juego que en ese momento? ¿No? Eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Lamentablemente no tenemos tiempo para más preguntas porque es una jornada larga. Me pone muy feliz que hayan demasiadas manos. Eso implica que vamos a tener sí o sí un Congreso 2.0. Así que muchas gracias.